Bueno, en primer lugar, les quiero agradecer esta invitación, digamos, para compartir con ustedes algunas, o sea, mis ideas con respecto a los agronegocios. Y creo que un poco, digamos, una de las maneras de hacerlo es un poco contar la historia, ¿no? de la vida de uno que en el fondo es de la que es un experto, ¿no es cierto? Las cosas que he vivido, ¿no? Y bueno, yo ya tengo 67 años, así que tengo una experiencia bastante interesante con respecto a los agronegocios, que son, digamos, un concepto nuevo. Cuando yo en realidad soy bioquímico de profesión y en mi etapa universitaria fui profesor en la universidad, hice relaciones con el ingeniero Rogelio Fogante, que él era en ese momento decano de agronomía y bueno, por ese entonces, más o menos por los años 76, o sea, casi todos nos volvimos a nuestras casas por distintas razones que no vienen al caso. Pero en esa época, por ejemplo, yo vivo, o sea, nací cerca de San Jorge y vivo actualmente en San Jorge. Se decía que la soja no venía en San Jorge. Para los que no recuerdan, la primera exportación de soja registrada en la Argentina es del año 70. Y en ese año se exportaron 50.000 toneladas de soja. Para darse una idea, esta cosecha va a ser 1000 veces superior, o sea, 50 millones. O sea, Argentina aumentó la producción de soja por 1000. Pero en aquel entonces, digamos, se decía que la soja no venía, ¿no? Que venía en arequito. Bueno, la soja no venía porque en realidad todavía no se conocía, no se había evolucionado en el conocimiento, no se controlaba todavía bien los insectos, etc. Pero para hacerla corta, ¿qué quiero decir? O sea, la siembra de soja representó en Argentina, digamos, un cambio de paradigma, ¿no? O sea, un cambio de paradigma es cuando las ideas que fundamentan nuestra actividad, etcétera, y que se parece que son eternas, cambian, ¿no es cierto? Pocos años después también de empezar a sembrar soja, Rogelio Fogante, por eso lo recuerdo a él, es un ingeniero agrónomo, que era un ex-INTA, un genetista, estaba tratando, digamos, de experimentar con lo que hoy decimos siembra directa, labranza cero, etc. En ese momento, digamos, justamente los desafíos que se tenían era no perder humedad y sembrar soja después de trigo cuanto antes. O sea, no existía el concepto actual todavía que hay de la siembra directa. Y bueno, en esas reuniones que hacíamos, un grupo muy pequeño de técnicos, algunos productores, bueno, un día nos reunimos, esto era ya más o menos el año 85, 86, en Venado Tuerto, y se decidió formar APRESID. Y ahí me eligieron presidente de APRESID. Entonces, también un grupo pequeño, digamos, fundamos la Asociación de Siembra Directa. Y realmente también, hoy viéndolo con proyección, eso constituyó un cambio de paradigma muy importante. ¿Por qué? Porque antes las formas que se tenían de hacer un cultivo era haciendo labranzas sobre el suelo, con lo cual, más allá de que las labranzas están asociadas a la erosión y la degradación de los suelos, también se pierde humedad, hay menos tiempo para sembrar, etc. Ya más recientemente también apareció un desafío muy importante que fue cuando surgieron las plantas genéticamente modificadas. Esto fue ya en el año 96.
Y bueno, nosotros desde APRESID, la Asociación de Siembra Directa, estábamos muy relacionados, digamos, en general con todas las compañías y realmente quizás no sé si medíamos el impacto que iba a tener la siembra directa, pero rápidamente se instaló una discusión. Hubo gente que decía que eso no era sano o que no iba a ser comprado por nuestros clientes, fundamentalmente la Unión Europea, etc. Bueno, en APRESID hicimos una comisión con científicos que invitamos, con gente también agrónomos de primera línea, para que exploraran la situación. Y nos encontramos con que de un informe que decía que en Estados Unidos la Food and Drug Administration, que es la institución no que evalúa los productos desde el punto de vista agropecuario, no, evalúa a los medicamentos, digamos, y todo lo que tiene que ver con la alimentación en Estados Unidos para los seres humanos, etc. Esta institución, que sería la traducción, la repartición que se ocupa de los alimentos y de las drogas, ¿no es cierto? O sea, que evalúa todos los medicamentos, todos los alimentos, etc. Por otro lado, la institución de medio ambiente, ¿no es cierto?, que se ocupa de ver qué impacto sobre el medio ambiente va a tener el producto. Y la otra institución que intervenía era el Departamento de Agricultura, que estudiaba los flujos génicos, y que para las tres instituciones los organismos genéticamente modificados eran seguros. Entonces nosotros dijimos, si esto es seguro para Estados Unidos, es seguro para la Argentina. Ahora bien, yo le decía hace un rato, ¿no es cierto?, que la soja había aumentado la producción 1000 veces. Bueno, el resultado de ese aumento de la producción de soja, uno lo puede dar, tiene estas anécdotas, ¿no es cierto?, ha tenido que ver con la introducción de la soja y el reconocimiento que venía en la Argentina, con la expansión que le permitió la siembra directa porque agrandó la pampa húmeda, porque había suelos que eran ganaderos o semiáridos, etcétera, pasaron a ser suelos clase 1, ¿no es cierto? Y este último elemento de la soja genéticamente modificada, que simplificó tremendamente el control de maleza, fueron una serie de circunstancias de fondo que generaron que ya la actividad agropecuaria no sea más entendida como fue históricamente, como un modo de vida, con gente que vivía en el campo, con chacareros, transformó todo. Ya dejamos de trabajar individualmente para empezar a trabajar lo que hoy podríamos llamar en red. O sea, hubo entonces 3 cambios, ese que los conceptualizó muy bien el ingeniero Héctor Ordóñez, que fue profesor y el fundador justamente de la cátedra de agro de la Universidad de Buenos Aires, junto con Cetrángolo. Ordóñez nos enseñó que se trataba de innovaciones de 3 tipos. Había 3 tipos de innovaciones involucradas: las institucionales, las organizacionales y las técnicas. Dentro de las innovaciones tecnológicas podemos hablar de la siembra directa, podemos hablar de la incorporación de la biotecnología, ¿no es cierto?, de todo ese tipo de cosas. Dentro de las institucionales son los cambios que se produjeron en la organización pública, que se permitieron, entre otras cosas, por ejemplo, que se pudiera sembrar soja transgénica en la Argentina, cuando todavía no se hacía en Brasil, ni por supuesto en Paraguay, en los países vecinos, y estaba prohibido en Europa. O sea, ese cambio institucional que se puede traducir en la creación de la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología, una subsecretaría que creó el secretario de Agricultura en ese entonces, donde participaron Regúnaga, creo que en la elaboración, y Felipe Solá, fue esa época. Digamos, si uno puede decir, fue una resolución de 5ª categoría dentro de lo que puede ser la modificación de la Constitución, una ley del Congreso, etcétera, y esa pequeña institución fue la que le permitió a la Argentina generar este negocio que hoy, podemos decir, multiplicó por 1000 veces la producción de soja.
Bueno, justamente es en este marco donde cobra mucho sentido para mí el tema de los agronegocios. ¿Por qué? Porque ya este fenómeno generó una serie de iniciativas. Una persona que sembraba en el sur de Santa Fe ya no podía crecer ahí en esa zona netamente al corazón de la pampa húmeda, al corazón de la agricultura. Entonces fue a buscar campos a Santiago del Estero, al norte, al sur, etc. Y cuando fue encontrando esas oportunidades, a veces se encontró que no le convenía ir con sus herramientas. Determinados grandes productores decidieron de hacer las cosas para pasar a gestionarlas, a darlas a terceros. Entonces se formó lo que nosotros consideramos que es una red organizacional en la cual hay una cantidad de empresas de servicios y por supuesto de proveedores de insumos que hacen hoy al tema de los agronegocios en su conjunto, ¿no es cierto? Desde lo que va de la producción, ¿no es cierto?, a lo que va a la exportación. Y digamos, es en ese contexto que se genera también una sociedad distinta, porque realmente esto modificó también el tipo de vida del productor en el campo, que creo que es un concepto muy importante porque todo esto que a nosotros nos consta, que hemos vivido esta historia, ¿no es cierto?, que yo le traté de contar un poco en este tiempo, no es la percepción que tiene el público, que tiene la población. Es decir, se ha quedado la población pensando en pequeños productores que viven en el campo, que mandan a sus chicos a las escuelas de campo, digamos, y eso ya no es así. Hoy prácticamente el campo ha sido desalojado por voluntad propia y el modelo que se ha desarrollado es el modelo que Francesco Di Castri, que es un intelectual fallecido, italiano de nacionalidad, pero francés, donde se desarrolló, es la vida urbana rural. Hoy tenemos que pensar en la vida de campo como vida urbana rural, o sea, la gente vive en poblaciones del interior, poblaciones que por supuesto que hoy con internet, con rutas, con una cantidad de servicios, están conectadas a las ciudades y están conectadas al mundo. Y también se ha reemplazado el tipo de negocio del pequeño productor que hacía todo por una red de empresas que dan servicios de siembra, de pulverizaciones, de cosecha, de transporte, de asesoramiento, o de que asesoran sobre el monitoreo de plagas, etc. Y, por supuesto, ha crecido muchísimo la industria de la maquinaria agrícola, la de las cosechadoras, o sea, el tema de acopio más el embolsado. Entonces se ha generado un mundo muy diverso de los agronegocios, que realmente hace a que desde las universidades se empiece a desarrollar, a estudiar, a hacer trabajos al respecto, pero yo creo que hoy hay una deuda muy grande, que es que el mundo de los agronegocios se ha despegado de la sociedad, y la sociedad no entiende lo que ha pasado en el campo. Cree todavía, tiene una imagen así un poco idealizada del campo, de la gente, de las vaquitas, de las gallinas, de la vida rural, etcétera, que ya no tiene nada que ver con la realidad. Pero por motus propios la gente se ha desplazado, tiene otra calidad de vida, etcétera. Y si a esto nosotros le sumamos algunas cargas así, digamos, ambientalistas y prejuiciosas, están conformando una serie de escenarios que están impidiendo que todo este desarrollo agropecuario que se fue gestando en estos 25, 30 años en forma genuina no sea comprendido. A su vez, bueno, todos conocemos una serie de restricciones políticas que también tienen que ver con lo mismo, con la falta de comprensión de lo que está ocurriendo. Es lo que creo que desde el mundo de los agronegocios tenemos el compromiso de desarrollar, de explicarle al resto de la población qué pasó en el campo argentino. Esto evidentemente que ha tenido un impacto no solo para el campo, sino para la sociedad. Hoy tenemos que reconocer que Argentina vive de la soja, del aporte de sus recursos, que es la que está apalancando el desarrollo de todo el resto de las actividades y de la situación argentina.
Así que bueno, esa es mi experiencia en lo que se refiere, digamos, al mundo de los agronegocios. Yo creo que Argentina en esto es pionero, tiene mucho para hacer porque realmente es una concepción totalmente distinta del sector agropecuario y es única en el mundo, y uno lo comprueba cuando sale al exterior o de los amigos que están viajando, incluso muchísima gente que está yendo invitado a congresos en Rusia, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Sudáfrica, etcétera, para explicar qué ha pasado en la Argentina.